Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz y en este sábado de septiembre, en este sábado 26 de septiembre, los voy a estar acompañando a ustedes con varios temas. Vamos a mirar cuáles van a ser los temas que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. El primero tiene que ver con la dimisión de un cardenal por presunto caso de corrupción en el Vaticano. Una situación bien extraña, hace mucho tiempo que no sucedía esto con un cardenal, pero vamos a estar reseñando el asunto y vamos a ver de qué se trata. Ahí tenemos la imagen del cardenal y en un momento estaremos ampliando la información. Vamos a hablar también de las razones de la Iglesia para oponerse a la eutanasia. Un tema que también tiene mucho que ver con la información en estos días, primero porque en nuestro país se están haciendo muchos avances, muy entre comillas, en torno a este tema. Ha habido una tutela en estos días de alguien que quiere practicarse la eutanasia y también pues la Iglesia, la doctrina de la Iglesia ha sacado un documento importante que es bueno que compartamos y que está apareciendo en estos días publicado precisamente por el Vaticano. Ahí tenemos la imagen que nos está hablando de este asunto de la eutanasia, un tema tan supremamente complejo y delicado. Vamos a estar hablando también de el robo que se hizo de una reliquia de San Juan Pablo II en una iglesia italiana. Un tema también interesante, llamativo, muy preocupante porque uno no sabe qué destino pueden tener este tipo de elementos, una reliquia tan importante de San Juan Pablo II, qué pueden hacer con ella, cuáles serán los motivos para haberla robado de esta iglesia italiana. Bueno, estos son los temas que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Ahí vemos la reliquia, el relicario, la manera como es custodiada esta reliquia y en unos momentos entonces vamos a estar mirando qué fue lo que pasó con esta reliquia de San Juan Pablo II. Vamos entonces a darle un repaso a estos tres temas y al final pues cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones. Es la información noticiosa, es la actualidad de la Iglesia para el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con nuestra primera nota. Nuestra primera nota tiene que ver con la dimisión de un cardenal por un presunto caso de corrupción. Vamos a ambientar esta nota con un video bien interesante que nos va a hablar de lo que es específicamente esta situación. Ahí tenemos el video, ahí tenemos al cardenal y vamos a hablar de las especificaciones de esta noticia. En un inusual comunicado, el Vaticano ha informado que el Papa Francisco acepta la renuncia presentada por Angelo Becciu a su cargo de prefecto, pero también a los derechos que este obispo tiene como cardenal, aunque hay que hacer claridad que no renuncia al título cardenalicio. Él ha sido hasta ahora prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y pues ante esta situación pues lo primero que sale a la luz de sus actividades o de lo que tiene que ver con su oficio de cardenal es que no podrá participar en un posible cónclave, pues ha sido salpicado por irregularidades en la gestión del lóbulo de San Pedro. Algo así es muy inusual porque solamente había ocurrido antes con 3 cardenales acusados de gravísimos casos de abusos sexuales sobre menores o temas doctrinales. Es muy inusual que un cardenal renuncie y mucho menos que un papa pues le pida la renuncia. En este caso pues parece ser que se trata de una situación que se desarrolló en ese sentido. Pero miremos cómo algo parecido ha ocurrido en ocasiones anteriores con algunos cardenales. En 2015, con el cardenal y arzobispo emérito de Edimburgo, Keith O'Brien, él también fue obligado a renunciar a los derechos del cardenalato tras las denuncias de varios sacerdotes por conductas impropias, muy entre comillas, no se sabe todavía cuáles fueron esas conductas. Sin embargo, las acusaciones hacia este cardenal pues, se dieron por cosas que sucedieron en un alto cargo cuando él estaba dirigiendo el seminario. En 2018, Theodore McCarrick, el exarzobispo de Washington, también dejó el cargo como cardenal y más adelante fue expulsado del sacerdocio tras haber sido encontrado culpable de abusos a menores y también de algunos adultos. En el siglo XX solo había renunciado como cardenal el jesuita francés Louis Billot al apoyar las críticas al Papa Pío XII lanzadas por la organización tradicionalista Action Française. Bueno, el cardenal de quien estamos hablando, el cardenal Becciu, en una declaración al diario El Mensajero, ha confirmado la situación
Es decir, ha dicho que todo esto pues es cierto en el sentido de que ha dimitido, de que se le ha aceptado la renuncia. Obviamente no acepta las acusaciones que se le están haciendo. Dice el cardenal Becciu que está impactado, preocupado, abrimos comillas, para hablar de las palabras específicas que él pronunció. Por el espíritu de obediencia y por el amor que llevo a la Iglesia y al Papa, acepté su pedido, el pedido del Papa, de hacerme a un lado, pero soy inocente y lo probaré. Le pido al Santo Padre que tenga derecho a defenderme, ha dicho el cardenal Becciu. Pero los medios pues han también dado aquí una información importante. El semanal El Expreso tiene preparada una investigación sobre la gestión por parte del cardenal Becciu del óvulo de San Pedro y sobre cómo desvió fondos para las empresas de su familia, que es precisamente de lo que se le está acusando. Según los documentos que ha visionado el semanal, el cardenal habría solicitado y obtenido 2 veces de la Conferencia Episcopal Italiana y 1 vez del óvulo de San Pedro préstamos no reembolsables a favor de una cooperativa llamada SPES, un brazo operativo de la Caritas de la localidad de Ozieri, una provincia de Sassari en Italia, cuyo propietario y representante legal es el hermano del cardenal de nombre Tonino. El periódico El Expreso añade que según las investigaciones que está llevando a cabo la Fiscalía Vaticana, cerca de 650 millones de fondos del óvulo fueron gestionados de manera opaca, y de ahí pues vienen todas estas situaciones en las que está involucrado el cardenal Becciu. Vamos a ver en qué para todo esto y pues esperamos que la situación se aclare para bien del cardenal, para bien de la Iglesia y obviamente para los fondos vaticanos que de esto ser cierto pues habrían sido indebidamente utilizados en ocasiones anteriores. Vamos a ir a nuestra próxima nota. La próxima nota que voy a compartirles, ya la veíamos en los titulares, tiene que ver con la eutanasia, lo que se ha suscitado en estos días con respecto a ese tema, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, la eutanasia. Vamos a apoyarnos en este video mientras les voy comentando la situación que se ha presentado en torno a este tema por estos días. Vamos a hablar de las razones de la Iglesia para oponerse a la eutanasia. La Iglesia Católica ha reiterado su fuerte oposición a la muerte asistida, a la que considera un crimen y define como tomar la posición de Dios. En una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe aprobada por el Papa Francisco, de nombre Samaritanus Bonus, la Iglesia Católica ha reiterado su férrea oposición a la eutanasia y también a lo que se llama el suicidio asistido, un tema, repito, que por estos días se ha vuelto también de especial atención en Colombia ante el paso en primer debate de un proyecto de ley que precisamente busca legalizar la muerte digna, muy entre comillas, en nuestro país. Pero según la Iglesia, incurable no significa incuidable, por lo que la eutanasia es un crimen contra la vida humana, sigue sosteniendo la Iglesia Católica, además de ser un pecado grave y que ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo o permitirlo. En tal sentido, dice esta exhortación, esta carta que saca la Congregación para la Doctrina de la Fe, Samaritanus Bonus, que la Iglesia lo que tiene ante sí y lo que tiene para decir ante una enfermedad o situación incurables es que hay que estar con el enfermo, hay que acompañar, escuchándolo, asistiéndolo, sintiéndose él y quien lo cuida amado y querido, en una relación de afecto entre las dos personas, unidos en esa situación y en ese caso por el dolor y el sufrimiento, que no necesariamente tienen que ser aspectos negativos de la relación entre las personas. En otro apartado dice este documento vaticano que así como no se puede aceptar que otro hombre sea nuestro esclavo, aunque ese hombre nos lo pidiese, están haciendo aquí una comparación, igualmente no se puede elegir directamente atentar contra la vida de un ser humano, aunque éste se lo pida a uno, que es la razón que muchas veces se esgrime, es que la persona es la que quiere, me lo pidió, yo le ayudé. No, porque uno no puede ayudar a una persona a cometer un error, a cometer un delito, a cometer un pecado en este caso. Antes hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que tratar de que con el apoyo que uno le pueda brindar, la persona pueda salir adelante y seguir viviendo. La eutanasia, pues, para la Iglesia es decidir desde el puesto de Dios el momento de la muerte de otra persona. Y eso se constituye, pues, en un grave pecado. Finalmente, sentencia esta carta
que ha emitido el Vaticano sobre la eutanasia, que aquellos que aprueban leyes sobre la eutanasia y el suicidio asistido se hacen por lo tanto cómplices, como lo decíamos hace un momento, de un grave pecado. Para finalizar, también indicando a los profesionales de la salud que ayudar al suicidio es una colaboración indebida a un acto ilícito. Es un pecado, es algo que no se puede permitir y que obviamente pues como creyentes no podemos bajo ningún motivo apoyar, auspiciar, acolitar, como pudiéramos utilizar el término coloquial. Vamos a la última nota que tengo preparada para ustedes en el día de hoy. Es una nota triste, pero sin embargo pues es una nota que tenemos que reseñar porque al fin y al cabo hace parte de la actualidad de la iglesia. Vamos a ver qué va a pasar con esto en los próximos días, pero tenemos aquí la imagen de un relicario, una reliquia, valga la redundancia, del Papa Juan Pablo II, que ha sido robada en una iglesia italiana. Una reliquia del Papa Juan Pablo II que consiste en una ampolla con gotas de sangre del pontífice polaco, fue robada en una iglesia de Spoleto, en Umbría, en el centro de Italia, indicó la página oficial del Vaticano. La reliquia del primer papa polaco, canonizado en abril de 2014, como todos lo recordamos, 9 años después de su muerte, fue robada el pasado miércoles por la noche, precisó el informativo Vatican News. La policía italiana abrió inmediatamente una investigación y pues el arzobispo de Spoleto, Renato Boccardo, dijo en otras palabras que espero que se trate de un gesto superficial, que no se quiso ofender la sensibilidad de los fieles. Dice también el arzobispo de Spoleto que se atreve a esperar que este gesto imprudente no haya sido cometido para obtener dinero, sino que hayan sido otros los motivos. La ampolla con la sangre de Juan Pablo II fue regalada en septiembre del año 2006 a la iglesia de esa ciudad por el cardenal Stanislaus Siwis, entonces arzobispo de Cracovia, quien fue durante décadas el secretario privado del pontífice polaco. Una nota muy triste, una nota también muy llamativa y sobre todo muy preocupante porque no sabemos qué es lo que va a suceder, qué es lo que van a hacer con estas reliquias del Papa San Juan Pablo II, que ha sido pues extractada de esta iglesia italiana. Bueno, estas han sido las noticias que he querido compartir con ustedes en el día de hoy. Esperemos entonces que estas notas hayan sido de su interés, que hayan sido también de alguna manera propicias para que ustedes puedan mantenerse al tanto de la actualidad de la iglesia. Recordemos entonces, ya para terminar, como contraportada, cuáles notas tocamos en el día de hoy. La dimisión del cardenal, que ya les comenté, por presunto caso de corrupción, el cardenal Becciu. Hablamos también de la carta que ha sacado a la opinión pública la Congregación para la Doctrina de la Fe en torno a la eutanasia, que es para nada permisible, y también tenemos la triste noticia del robo a las reliquias de Juan Pablo II en una iglesia italiana. Les deseo entonces un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Santísima Virgen María los acompañe. Recuerden suscribirse al canal, dar un dedo arriba si la información les gustó y también invitar a otras personas a que se suscriban. Hasta pronto.